¿Cuánto más le vamos a tener que rezar a nuestro santito, San Expedito, que está ahí en pantalla? Iniciamos este capítulo de Péndulo en vivo, la transmisión en este momento, y buenas noches para los televidentes de Cablevisión y los canales que nos acompañan. Las últimas 72 horas creo que ubicaron incluso hasta el más perdido en el escenario político de la Argentina y del Chaco. Los tres elementos que sirvieron, si se quiere, de mojón, de guía, para advertir lo que el episcopado argentino había puesto en consideración, había reflexionado hace 20 o 30 días atrás, cuando dijo: hay una escalada de tensión política en el país. Precisamente lo dieron estas 72 horas. El lunes, feriado, se produjo un nuevo banderazo. A la noche, el expresidente, estaba por decir presidente, así se lo cataloga en Estados Unidos, ¿no? El expresidente Mauricio Macri estuvo en el programa Desde el Llano de Joaquín Morales Solá en TN a la noche y produjo un cimbronazo incluso en los propios integrantes de Juntos por el Cambio, culpándolo a Monzó y a Frigerio de su fracaso en la política. No tardaron en contestar al otro día, y no lo hicieron ellos, lo hizo un diputado de Juntos por el Cambio, señalando que si no hubiera sido por Monzó y por Frigerio, nunca en minoría hubieran aprobado todas las leyes que envió el propio Macri y que por supuesto después le sirvieron a él para hacer política. No nos olvidemos que Macri desde el 2016 hasta el 2019 endeudó al país en 160.000 millones de dólares que le prestaron el Fondo Monetario y el mercado. 160.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? Porque no hay obras exuberantes en el país. No hay. Y no terminó de pasar esto que al otro día, el día martes, en el programa de C5N, Brotes Verdes, Alberto Fernández contestaba cada una de las expresiones de Mauricio Macri y ponía un elemento fundamental en el escenario, incluso hasta para tranquilidad de los mercados. Tal es así que amaneció el día miércoles y después de las 10, donde comienza el dólar blue a efervecer, se tranquilizó. Alberto Fernández dijo: no está pensado una devaluación, y cortó la presión del mercado, esa presión que implica que los dólares blue, que pertenecen a un sector muy chico, no tenga tanta distancia con el dólar oficial. Hoy prácticamente casi un 100%.
Pero conviene hacer algunas reflexiones a propósito de esto. Porque como le decía, el banderazo organizado por la oposición vino a poner claridad en el escenario social, institucional, económico. Estamos en pleno proceso electoral. Y quien lideró en esta oportunidad, o quien apareció en los medios concentrados que apoyan a Juntos por el Cambio, allí fue Patricia Bullrich, una especie de mohicana, una especie de quinta columna, que incluso molestó a propios en Juntos por el Cambio. ¿Qué pedían en la marcha como denominador común si uno hilaba fino? Que se vaya Cristina. El lado flaco era la actual vicepresidenta de la Nación. Tal es así que incluso algo que en ningún lugar del mundo en la política se puede hacer o nunca se hizo, es dar la dirección del domicilio de la expresidenta, actual vicepresidenta, para que vayan a hacerle un scratch. No hablemos de Olivo, porque desde la policía que estuvo armada frente a Olivo, que no pasó nada, ni siquiera la justicia actuó, menos va a actuar en el domicilio de la actual vicepresidenta. La manifestación que se realizó el lunes agredió a periodistas destilando odio, reclamando que por qué no se piensa como ellos, aquellos que salieron, a pedir por la libertad, a pedir por el pensamiento, a pedir por que no se realice la reforma judicial, por los presos que se liberaron, etcétera, 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 etcétera. Cuando había ocurrido algo como una especie de adelantamiento y una especie de llamado, de convocatoria a la cordura. Mire, yo que seguí en todos los medios, yo le diría que el 10% de los medios solamente abordó el tema que yo voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque me parece que no solamente está faltando objetividad por parte de la política, sino que está faltando objetividad por parte de los medios y los periodistas que están dentro de la sociedad. No están en un termo. Pero mire, este aviso, director, si lo podemos ver, a ver si toma la cámara, ahí está. Unidos vamos a salir adelante. Dice, la pandemia afecta hoy a nuestras provincias y a la ciudad de Buenos Aires, a nuestra Argentina sin distinciones. Para enfrentarla, nuestro compromiso es el que asumimos desde el primer día, estar más unidos que nunca. Por eso tenemos que multiplicar los esfuerzos para superar este drama global y consecuencias. Las medidas de cuidado son necesarias para proteger a los argentinos y argentinas. Mire, el idioma. Debemos mantener el uso de tapaboca, los 2 metros de distancia, las restricciones de circulación allí donde sea necesario. Cuidarnos para que cada persona que lo necesite pueda acceder a la atención médica.
Hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso con solidaridad, trabajando colectivamente sin mezquindades y sobre todo más allá de cualquier diferencia para defender la vida. Se está hablando de diferencia política. Con esta voz en común convocamos a todos y a todas en cada uno de los rincones de nuestro país a seguir siendo responsables, a seguir siendo solidarios. No bastó nada. ¿Y quiénes firmaron esto? Aparte de los gobernadores de Frente de Todos, los gobernadores de Juntos por el Cambio. Y paso a nombrar algunos. Horacio, director, otra vez, por favor, si me enfoca acá. Horacio Rodríguez Larreta, Ciudad de Buenos Aires. Gustavo Valdés, Corrientes. Gerardo Morales, Jujuy. Rodolfo Suárez, Mendoza, etcétera, etcétera. Jorge Capitanich está en tercer lugar. ¿A quién le hicieron la marcha, el banderazo? Porque se supone que le hicieron al gobierno descontento de la pandemia, de las medidas de restricciones, de que no se puede salir, no se puede abrazar. ¿A quién le hicieron la protesta? En el país, en el Chaco y aquí en Resistencia. Si sus dirigentes firmaron este documento y convocaron a la responsabilidad y a que no haya marcha. Esto salió el domingo en los diarios de Buenos Aires y salió el día lunes en los diarios locales. Se destila odio, se destila bronca. Yo creo que hay que mirar un poco acá en el Chaco qué está pasando. Y mire, yo sé que a muchos no les va a gustar esto. Resistencia es quizás el centro de observación, la mirada para que políticamente podamos analizar un poquito. ¿Qué está pasando en Resistencia? En la política estamos hablando. Permanentemente el radicalismo viene pegando. Miente que algo queda, señalando que aquí entraron tantos millones de dólares. Karim Peche decía 100.000 millones de pesos de enero hasta julio. Ahora, en la contestación a los intendentes de los diputados de UCR, a los intendentes peronistas, dicen que entraron 150.000 millones de pesos. Esto lo vamos a tocar con el diputado Juan Manuel Pedrini, que ya va a estar con nosotros. Pero Resistencia en este momento tiene el 60% de los contagiados del Chaco. ¿Producto de qué? Fiestas clandestinas, aglomeraciones en los espacios públicos, concentraciones políticas, porque los movimientos sociales hacen concentraciones políticas, reclaman políticamente al gobierno, legítima o no, reclaman políticamente, hacen política. Y encima sus dirigentes son políticos. Desde el sector de base, pero son políticos. Y la pregunta es, ¿qué hace la municipalidad? ¿En qué está la municipalidad? ¿Y en qué está su intendente? ¿Para dónde mira su intendente? Mira para el esfuerzo que hacen todos los intendentes
junto al gobernador o se quiere cortar solo? ¿O hay otro proyecto detrás dentro del mismo proyecto? Que ese proyecto podría ser esmerilarlo a Capitanich de la misma manera que Juntos por el Cambio o un sector del radicalismo lo está esmerilando a Alberto Fernández para incluso llegar a las elecciones del año que viene para ver si recuperan espacio. En las redes sociales corre y en los mentideros políticos corre que han hecho un pacto Juan Carlos Vasilev Ivanov, ex gobernador, ex vicegobernador, el intendente actual de Resistencia, Gustavo Martínez, y el ex gobernador Oscar Domingo Pepo. Allí se abroquelaron y la consigna es matarlo a Capitanich. ¿Esto es verdad? Pregunto, ¿esto es verdad? Todo lo que está pasando en Resistencia, los movimientos sociales que, después de todo lo que le dio el gobernador Capitanich y el escenario que les puso, tienen todavía, habiendo tanta gente, porque la pregunta es, la gente sale a reclamar porque nos tiene, pero hay un caradurismo total por parte de los dirigentes que convocan a esas marchas, sabiendo que después, a los 15 días de esas marchas, crecen otra vez los contagios. E incluso, penalmente, la ministra de Seguridad, en la que quisiera respetuosamente decirle que no estoy de acuerdo con ella, lo que hace, la ministra de Seguridad planteó de que ya están identificados los organizadores de la marcha. ¿Cómo identificados? ¿Qué es esto? ¿Una casa de brujas? Tienen que estar procesados, porque hay en el Código Penal algo que prohíbe y que los condena. Si yo hiciera eso, convocaría como convocaron arriba de una camioneta, ya estaría preso. ¿Por qué no están procesados y detenidos? Hasta acá no sabemos. Hoy va a venir también el procurador general de la provincia, el doctor Jorge Cantero. Se excusó, tuvo un problema familiar, no viene, prometió que va a venir la próxima semana, pero la pregunta es, ¿qué hacen los fiscales? El fiscal Barreto está en este tema. ¿Qué hacen los fiscales? ¿Ayudan al Poder Ejecutivo lo que está haciendo? Las denuncias que hace el radicalismo, ¿cómo toma el Poder Judicial? Mire, lo último que incluso es o para llorar o para reírse. El pastor evangélico David Salomón Bersoni, de Machagay, de la iglesia Santuario de los Milagros, amenazó al gobernador Jorge Capitanich. Dijo que el Espíritu Santo lo va a condenar, que el coronavirus va a entrar en su familia, que va a entrar en el gobierno. Dijo que ve un manto de tinieblas, de manipulación. Lo acusó de mentiroso, diabólico y satánico a Capitanich.
Esto ocurrió el día sábado. Estamos filmando casi al mediodía el programa en vivo por Facebook y que va a aparecer en Cablevisión mañana jueves aquí en Villa Ángela y en toda la zona de influencia. Pasaron más de 72 horas. ¿Qué hizo la justicia? Pregunto, ¿qué hizo la justicia con esto? Porque este señor, que independientemente de su problema que tiene como pastor, habló de las zorras que están en la dirección de culto, las zorras. Director, quiero que pongan el aire. Tiene más de 2 minutos esto, pero hicimos una síntesis. Los 2 minutos del pastor David Salomón Bersoni. Hasta acá no pidió disculpas, hasta acá no dijo esta boca es mía. Esto circuló por las redes sociales. Pongan el aire, nos vamos a la pausa y después venimos a conversar con el diputado Juan Manuel Pedrini. Escuchamos. Saluda al pastor David Salomón Bersoni. Me encuentro aquí en mi aposento, en mi casa, en mi habitación, donde busco al Señor todos los días, donde tengo encuentros con el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que jueguen con nuestra libertad? Quiero hablarle al gobernador de la provincia del Chaco, quiero hablarle a los intendentes, a estas zorras manipuladoras. La Biblia dice que tenemos que orar por las autoridades, cubrirle y estar sujeto a ellos, sí, pero mientras estén sujetos a la palabra de Dios, mientras sean temerosos de Dios. Pero yo estoy viendo un manto de tiniebla, de oscuridad, de manipulación. Señor gobernador, ¿no se da cuenta cómo está la provincia del Chaco? ¿Usted no se da cuenta cómo están los campos, la sequía que hay? ¿Y a usted se le ocurre cerrar las iglesias? ¿Hasta cuándo va a seguir esta mentira totalmente diabólica, satánica? Un decreto nunca supera una ley. Y en Argentina, en la República Argentina, tenemos una ley que nos avala. Yo como pastor, presidente en la institución Santuario de los Milagros, registro de culto 12.329, fichero de culto 6.009, tengo una ley que me avala, que es la libertad de culto. El Espíritu Santo de Dios le da 12 horas para que cambie ese decreto y que se permita que este fin de semana las iglesias se abran. Si en 12 horas no hay un decreto que abra las iglesias de toda la provincia del Chaco, y le hablo también a las zorras que trabajan ahí en la oficina de culto, si en 12 horas ese decreto no se cambia, si en 12 horas las iglesias siguen cerradas, si no hay un decreto que cambie las ordenanzas de abrir las iglesias, ese virus al que usted le tiene tanto miedo, ese virus al que usted le tiene tanto temor, y por causa de ese virus que está matando gente supuestamente, que está enfermando mucha gente, ese virus va a entrar en su familia, ese virus va a entrar en el gobierno de la provincia del Chaco y será lamentable. Y usted conocerá una ley que es la ley divina de Dios,